Bueno, bienvenidos todos una vez más a tu pausa sagrada. Hoy estamos junto a monje Han Shan. Él lleva a la comunidad budista, es el abad de la comunidad budista Luz del Dharma. Eh, Me gustaría darte la palabra para presentarte y que tú mismo nos cuentes qué es lo que haces habitualmente con tu comunidad, qué tipo de budismo es el que enseñas. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a mi pequeño lugar en la pantalla. Yo estoy en Asunción, a cerca 30 kilómetros de Asunción, Paraguay, en una pequeña ciudad que se llama Areguá. Estoy a orillas de la parte céntrica, más o menos 800.000 metros. Y justo donde termina la zona urbana. Entonces la casita templo está bajo los árboles, rodeado del bosque. Y bueno, mi comunidad es una pequeña comunidad de budismo zen. Es un budismo zen no sectario, o digamos de nuestra propia secta. Es un budismo zen muy básico en cuanto a que se remite a las fuentes y a lo más simple del budismo zen, que no tener un método sistemático igual para todo el mundo, sino que está basado en la relación maestro-discípulo. Entonces se va adaptando la enseñanza a cada uno. Entonces tenemos distintos abordajes. eh, Sobre la base de que todas las enseñanzas budistas son puertas, algunas más aptas que otras para diferentes personas. Entonces, nosotros integramos algunas prácticas de otras escuelas budistas que son más exclusivistas, o sea, que hacen únicamente esa práctica. Nosotros las integramos dentro de la práctica Zen, porque en Zen, que es básicamente una tradición meditativa, que pone mucho acento en la meditación. Cualquier actividad manual puede convertirse en un objeto de meditación. Entonces, así como podemos meditar caminando, podemos meditar pintando una puerta, podemos meditar lavando unos platos. También podemos meditar haciendo prácticas de mantras que son de otras escuelas. Y bueno, es una práctica libre dentro del contexto Zen. O sea que todas las enseñanzas, todos los conceptos, todos los sutras, todas las palabras son solo dedos señalando a la luna. La luna es la verdad, el fondo de todo, la iluminación, la realidad absoluta. Y entonces las palabras, los maestros, los guías, somos simplemente señales, carteles que señalan hacia allá hay que ir. Y entonces el punto es no quedarse mirando los dedos que señalan a la luna, sino tratar de mirar hacia la luna. Es decir, tratar de tener nuestra propia experiencia, aunque no es del todo correcto decir experiencia, pero no hay otra forma de decirlo, eh, de lo que es la iluminación. Y bueno, el maestro Dogen decía que la misma práctica en sí es la iluminación, ¿no? Es la unidad entre las dos cosas, hay que fusionarse en esa práctica. Y bueno, mis actividades mayormente son virtuales. Yo estoy
en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y creo que eso es todo. Como monje Hanshan, y ahí me pueden seguir, pueden leer las cosas que publico, hago actividades virtuales y cada tanto alguna actividad presencial, porque no estoy en un lugar muy poblado, a la gente no le resulta muy fácil venir seguido, entonces hacemos muchas actividades, meditaciones, hacemos reuniones de preguntas y respuestas. También hago unos cursos, tengo planificados 7 niveles de cursos de introducción al budismo y bueno, a través de esas cosas la gente va practicando. Ahora cada 3 meses tenemos un encuentro, un encuentro Zen que le llamo encuentro y no retiro porque no es tan rígido en el sentido del noble silencio. En los retiros usualmente se practica el noble silencio, que es no hablar absolutamente nada más que lo necesario. Y nosotros tenemos espacios en el encuentro, dado que no tenemos muchas actividades presenciales, tenemos espacios después de la comida y así, en algunos breaks, para que puedan socializar los que asisten, para que no sea una cosa tan fría que entren y ni se conozcan, ¿no? Entonces, es nuestra oportunidad de hacerlo. Entonces, en lugar de retiro, le llamamos encuentros. Y justamente este domingo que viene tenemos el de invierno, aquí en el hemisferio sur. Y bueno, creo que más o menos ahí te he comentado un poco de todo y te toca ahora preguntarme. Yo recuerdo cuando practicaba contigo en la pandemia, Ujú. eh, también es una línea dentro del budismo, que creo que era el Rinzai, ¿verdad? No era porque hay varias, he practicado con el Soto Sí, Zen, pero también esta era distinta. está el ¿Podrías Rinzai, sí. explicar Bueno, la diferencia e identificarla también para todas las personas? sí. Bueno, como al principio dije, somos no sectarios, o sea que no seguimos una escuela en particular, sino que mi abordaje es más abierto. Y por ejemplo, sí, practicamos los koans o Wattou, como se dice en chino, que son preguntas. Los koans son más casos célebres, son como historias, y los Wattous son preguntas que hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Quién arrastra este cadáver? ¿Cómo era mi rostro antes de que nacieran mis padres? Son preguntas que no tienen una respuesta intelectual, pero la mente trata de responder intelectualmente. Y entonces nosotros tenemos que soltar esa respuesta y siempre afirmarnos en el no sé, no sé, no sé. ¿Eh? Eh, y de esa manera tratar de trascender lo que es la mente intelectual para llegar a la mente pura. Porque, bueno, ahí te tendría que explicar más, pero podemos ir avanzando. Un poco ese es el enfoque Rinzai, ¿no? O Linchi en chino. Y la escuela Soto es más de shikantaza, solo sentarse. Nosotros hacemos las dos cosas, pero a eso le sumamos también, decimos, las tres puertas principales que son la meditación silenciosa, la recitación del mantra del Buda Amida, Namo Buda Amida, lo recitamos nosotros, es lo mismo que Namo Amitofo en chino o Namo Amida Butsu en japonés, y la recitación del título del Sutra del Loto, Namo Myoho Renge Kyo, que es la pronunciación japonesa. Estas tres, decimos, bueno, ¿por qué esas tres? Siendo que el Zen, digamos, postula solo la meditación silenciosa y el budismo de Nichiren, la recitación del Sutra del Loto, del título, que es Myoho Renge Kyo, y la Escuela de la Tierra Pura, la recitación de Amida.
nosotros tenemos las tres puertas y decimos, cuando nos sentimos fuertes espiritualmente, podemos practicar la meditación silenciosa. Cuando nos sentimos débiles espiritualmente, apelamos al poder de afuera, que en realidad no hay afuera ni adentro, pero nosotros como mortales comunes no iluminados todavía vivimos en esa dualidad. Entonces precisamos Namo Buda Amida. Entonces podemos visualizar al Buda Amida, que es el Buda de la luz ilimitada, que nos ayuda. Representa la cualidad salvífica del Buda Shakyamuni como Buda eterno, el concepto del, del cuerpo o cualidad eterna del Buda, ¿no? O naturaleza de Buda, como se le llama en otras escuelas. Entonces, si nos sentimos débiles, nos hace bien recurrir a Namo Buddha Amida, porque es como un padre o una madre, ¿m? Que nos ayuda. Entonces nos, nos, nos sentimos más afines a esa práctica. Y si no estamos ni fuertes ni débiles, podemos recitar el Sutra del Loto, el título del Sutra del Loto. Cuando hacemos meditación silenciosa, apelamos al poder interno. Cuando recitamos el nombre del Buda Amida, apelamos al poder externo. Y cuando recitamos el título del Sutra del Loto, apelamos parte a lo interno y parte a lo externo. Lo externo sería el poder del Buda y el poder de la recitación, y en algunos casos los practicantes reciben un objeto de veneración que es una réplica, una copia del mandala Gohonson que tenía el monje Nichiren, que postuló esta práctica, que llevaba consigo siempre. Entonces, el poder de ese Gohonson, el poder de la recitación del Sutra del Loto, el poder del Buda. Y la parte interna, mi poder de práctica y mi poder de fe. Entonces, ahí tenemos las tres puertas que decimos nosotros. ¿Y por qué esas tres? Bueno, porque hay escuelas, la escuela de Nichiren postula la recitación del título del Sutra del Loto, solamente, exclusivamente. La Tierra Pura postula la recitación del nombre de Buda Amida, solamente. El Zen postula como práctica principal Zazen, meditación silenciosa, que puede ser con un koan, un watou, o simplemente prestando atención a la respiración, o simplemente estando sentado, ¿no? Son tres. Los tres son escuelas exclusivistas en ese aspecto. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Si nosotros decimos que hay 24.000 enseñanzas de Buda, que es una forma de decir que hay muchas, o porque el Buda habló durante 45 años, propagó su enseñanza, entonces le enseñó a gente de distintas capacidades, gente instruida, menos instruida, gente del pueblo, gente de la nobleza. Entonces él enseñó de muchas formas, de acuerdo a la capacidad de la gente. Entonces decimos, perfecto, si todas las puertas de enseñanza son de acuerdo a la capacidad de la gente, algunas escuelas asumen que esa capacidad, digamos, es única. O sea, cada uno tiene una cierta capacidad. Y nuestro enfoque es que esa capacidad puede variar de momento a momento. Hay momentos en que nos sentimos, por eso, fuertes, capaces de recitar, simplemente apoyarnos en la meditación silenciosa. Y hay momentos en que nos sentimos débiles. Y hay momentos que no estamos ni fuertes ni débiles, y que nos sentimos más afines con otra práctica. Entonces, conforme al espíritu del Zen inicial, que no tenía un método fijo, sino que merced a que a la relación, a la interrelación entre maestro y discípulo, el maestro podía ir dándole indicaciones. No es que todos los maestros y a todos los discípulos se les daba de la misma manera.
No todos necesitaban un cachetazo, no todos necesitaban una alabanza, no todos necesitaban que le tiren agua, no todos necesitaban que el maestro levantara un dedo, que fueron formas, parecen ridículas, pero son formas que usaron muchos maestros para romperle el aferramiento a lo intelectual al discípulo, porque lo intelectual pasa a ser una barrera. Si uno es muy inteligente, más grande es la barrera, porque más piensa y más cree que sabe y más quiere encontrar la vuelta comprendiéndolo intelectualmente. Y la iluminación es algo que no se puede explicar. Y no se puede explicar, tiene su sentido también, porque toda explicación se basa en la forma de comunicación. Intelectualización. Claro. ¿Y, y en qué es eso? O sea, uno solo puede comunicarse relativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que uno para comunicar cierta cualidad o característica necesita relatividades entre opuestos, porque si no, no se puede explicar nada. O sea, uno dice, uy, ¿hace calor o frío allá? Uno tiene que tener idea del contrario para comprender que hace calor. Si uno no conoce lo que es frío, no va a comprender lo que es calor. Cuando uno dice alto, hace referencia a lo bajo. Cuando dice bajo, hace referencia a lo alto. Pero en el reino de la iluminación, llamémosle así, ese estado de la mente iluminado, la verdad absoluta no tiene relatividades, por eso es absoluta. Y al no haber relatividades, no se puede explicar. Claro, O sea, claro. es simple eso. Uno no puede decir es así o asá porque no hay manera, no hay palabras para explicar, porque todo lo dual pertenece al mundo relativo. Y bueno, Mental e ilusorio. Por eso también el camino del medio es un camino bastante favorable y como ujú, la verdad suelo también ayudarme de esta comparación de cómo vas a explicar cuando tienes una experiencia. Por ejemplo, puedes explicar, está muy socorrida la parte de cuando uno se enamora, ¿no? Uno no puede conocer lo que es el amor a través de las palabras ni explicaciones intelectuales de nadie, ni de un libro, ni siquiera propias. Lo que te dices que pueda ser hasta que vives la experiencia. Entonces, ligado a esto, a mi última palabra, experiencia, te hago la siguiente pregunta que me ha quedado pendiente en lo que estabas hablando antes. ¿Por qué has dicho que no es una experiencia? ujú. Bueno, no es una experiencia porque la experiencia es algo que compete al yo ilusorio, al yo basado en lo relativo y en lo condicionado. Y cuando se tiene la experiencia, entre comillas, de la iluminación o despertar, es una experiencia en la que desaparece el yo y lo otro. Es por eso algunos han dicho, me sentí uno o soy uno con el universo. Pero tampoco se puede explicar, porque si decís soy, estás partiendo de que vos en ese momento estás sintiendo que sos vos. Si vos estás sintiendo que sos vos, entonces ya hay dualidad. Claro, ya no En el estás en momento, ese nivel de en el conciencia. momento que eso ocurre, no hay ni experimentador ni experimentado. Todo se fusiona. Por eso digo que decimos experiencia, pero no es, digamos, no lo describe cabalmente. Es solo un recurso, es una señal, nada más. Porque no hay otra forma de hablar. Claro, igualmente la práctica de la meditación no deja de ser experiencia tras experiencia tras experiencia hasta llegar a eso que realmente yo no creo que mientras estemos en vida, hay personas que se han iluminado como Buda, ¿no?
y algunos pocos más, pero las personas comunes, por mucha meditación que practiquemos y por mucho tiempo acumulado, hasta que no nos muramos, tenemos los cinco sentidos más la mente, que dicen también los budistas, el sexto sentido en este nivel de conciencia. Entonces, hasta que no salgamos de nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a ser uno? Salvo ciertas excepciones, ¿no? Por lo tanto, las Sí, experiencias se van a ir acumulando. bueno, lo que decimos en Zen es, primero, no se trata, y no solo lo dice el Zen, lo dice Sadhguru, lo dijo Krishnamurti, lo dijo Osho. No se trata, no es un proceso, no se llega a través de un proceso en el cual se acumula algo. La iluminación es súbita y en eso estamos todos capacitados para que se pueda producir en tu primera meditación o en cualquier momento futuro. No hace falta morirse. En Zen no es poco común tener esas experiencias. O Kensho. Claro, vuelvo. Ah, aunque el Ujú. Satori se habla de algo más profundo, por decirlo de una manera. Claro. Pero, Ujú. pero sí, no tenés que creer que no podemos. Sí podemos. No, De no. hecho, lo que pasa es que es nuestra verdad, el estado iluminado es nuestra verdadera naturaleza. Solamente está tapado por impurezas. Lo que pasa es que esas impurezas no las limpias, no es como un proceso, como decir, si hago tanto por día, en tanto tiempo lo voy a lograr. No, no funciona así. Eh, Ujú. pero por eso no hay que dejarse llevar y transformar en un obstáculo la mente intelectual. Ni tampoco hay que practicarlo con la idea de, bueno, tengo un año para iluminarme porque si no, esto no sirve, no practico más. Eh, no es esa la actitud. eh, en el momento de la práctica se suelta todo deseo, todo objetivo, todo meta, toda meta. Eh, hay que soltar todo pensamiento sobre ese tema. Y bueno, y, y eso es lo que nos abre. No se llega con un proceso, pero sí, lo que sí se entrena con la práctica es a calmar la mente. Entonces, cuando se calma la mente, que es como dejar quieto un vaso que usábamos en esa época también, porque lo uso mucho, el ejemplo del vaso con agua con tierra. Si querés que el agua se vuelva transparente, tenés que dejar quieto el vaso, ¿no? No podés transparentarlo moviéndolo. ¿M? Entonces lo dejas quieto, esa es la meditación, soltás los pensamientos, es decir, que dejas que no seguís moviendo la mente y la tierrita, la impureza se va al fondo, entonces se hace transparente. Y en esa transparencia, ah, es como mirar el cielo y ver los pensamientos son las nubes y en algún momento entre dos nubes tenés tu iluminación, que puede durar unos segundos, puede durar un rato. Es ver las cosas más allá de la mente. Ujú. Em, la enseñanza básica de meditación, ¿verdad? Lo único que la Ujú. palabra experiencia, cuando uno no puede, es fácil en una ciudad, no, no por mí, lo digo en general, los humanos, cada uno arrastra su condicionamiento, su, eh, no, no lo sé si llamarlo naturaleza, porque pertenecería ya un poquito más al reino más de la manifestación, pero cada uno arrastra lo suyo y no es tan fácil cuando a veces escucho que es un instante. eh, Hay una parte de mí que dice, bueno, sí, pero esa persona tiene acumulación de cierto, tú lo llamas dharma, ¿no?
pero realmente no es para, a lo mejor esa persona tiene otras vidas, una naturaleza ya más conformada y se sienta y encuentra la iluminación. Lo difícil es tener la iluminación sostenida, porque no Mm, es tan difícil tener experiencias, por eso te he preguntado muy incisivamente en la palabra experiencia. Lo más común es tener experiencias de iluminación y vuelvo a mi naturaleza humana conformada tal y como estoy, con una especie también de proceso, pues si no, no tendría sentido la práctica de la meditación, los monasterios, toda la enseñanza que es mental, el ofrecimiento a sentarse, yo digo a sentarse, a sentirse, hasta que vamos calmando efectivamente la mente, focalizando la atención y teniendo momentos con la práctica de Satori, porque no es tan fácil, ¿no? Que una persona que viene de un trabajo que no ha meditado nunca en su vida, decirle, mira, a lo mejor tú te sientas y, quién sabe, está en tu naturaleza, vas a iluminarte. O sea, a mí esto me parece que no, que no funciona así en el común de los mortales. He entendido lo que me has dicho, que no es una experiencia, pero claro, ya es ahí cuando tú ya has salido casi de este nivel de conciencia o bien tienes mucha experiencia y vas uniendo las experiencias estas de Satori o de iluminación momentánea, van siendo como una gota que permea la roca, ¿no? Cada vez más un chorro. Mira, el símbolo de tu pausa sagrada es el unalome. Lo elegí en el momento, he de decir, y seguro que tú me querías decir algo y te doy paso, pero he de decir que fue todo muy, muy mágico porque lo vi tatuado en el pecho de mi maestra preferida de tango. Y yo, ¡pum!, rápidamente digo, ¿y eso? Ella, sabes que lo sabes perfectamente, que pasé de los monasterios a enamorarme de la experiencia que me ofrecía el tango y me fui a otro lado y luego entendí que no era mi lugar y volví a retomar mi raíz. Pero lo vi en el pecho tatuado de Geraldine Rojas y dije, Geraldine, eso... Y ella me dijo, es un símbolo budista que significa el camino hacia la liberación. En el mismo símbolo viene al principio tres puntitos y un trazo ya más definido que luego pasa a la dualidad y sigue bajando y se enrolla hasta sobre sí mismo. Es el símbolo que he elegido para tu pausa sagrada. ujú, Precisamente lo que estaba hablando lo ilustra, ¿no? Esa parte de momentos de iluminación, pin, pin, mm, pin, como riachuelos hasta que encuentran un río más, aunque haga recovecos, más estable, hasta que te lleva como a la mar, ¿no? Pero de ujú. verdad que lo veo difícil, por ejemplo, las meditaciones en un minuto. Siéntate, ilumínate. O sea, o tienes ya naturaleza de medio Buda o acláranos esto, Han, porque realmente no, en mi experiencia, y llevo muchos años, no es fácil que las personas se sienten y se iluminen. Sí que tengan momentos de satori, de iluminación. Sí, Sí. Cuéntanos. te cuento. Lo que quiero decir es que no hay nada que diga que es imposible. No quiere decir la posibilidad o imposibilidad no tiene nada que ver con cuánto te va a llevar, ¿m? O la capacidad de cada uno. Es simplemente eso. Hay dos grandes posturas respecto a la iluminación. Una es que es un proceso y otra es que es súbita. Entonces, por ejemplo, en budismo tibetano están los caminos, o sea, ese es súper pautado, tenés que pasar por esta etapa, por esta etapa, por esta etapa, por esta etapa, y se va dando así de forma iniciática, pero se calculan que, bueno, usualmente no es en esta vida, o sea, son
Necesitas varias existencias para llegar a eso. O sea, esa es la postura. Entonces depende de eh, cuántas existencias venís acumulando con la práctica del Dharma, es cuánto te va a llevar después trascender eso. Ahí Pero en el entiendo budismo mejor. zen, el budismo zen es muy a lo bruto, digamos, muy básico. Y te dice, no, no es método. No, o sea, no hay método. Ah, hay que calmar la mente y bueno, y al calmar la mente es simplemente lo que ya está iluminado va a surgir. Esa es la postura. Claro, claro, cómo puede ser estando, por ejemplo, en la naturaleza, en un momento de Sí, contemplación de algo mágico, de un río, de una naturaleza que te sobrecoge. Claro, pero son sí. momentos de iluminación, sí, de Satori, de todo, hay muchas denominaciones, pero lo difícil es llevar eso sostenido en el tiempo, cada Bueno, momento, viviendo esta vida sí, por humana, eso. teniendo dos hemisferios duales, bueno, ahora está ya incluso superado ese concepto. Pero eso es el camino, ¿no? Sí, al respecto, y bueno, hay un dicho que en realidad lo dijo un maestro. Dijo, antes del Zen, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Al trasponer las puertas del Zen, las montañas no son montañas y los ríos no son ríos. Pero, continúa, adentrándome en el Zen, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Fusión absoluta de ambos. Ahora, hay una diferencia entre ver las montañas y los ríos antes y después. Hay una gran diferencia, porque ya pasaste por la comprensión del aspecto de que no son lo que creemos que son. ¿Qué es Entonces, para eso ti? es, sí, te escucho. Y yo también, termina, que creí que habías terminado y te he hecho la No, siguiente. sí, sí, había terminado, ¿viste? ¿Qué es para ti eh, la iluminación? A ver, hemos estado hablando todo el rato de esto, pero ¿conoces a muchos seres iluminados? ¿Llevas un camino práctico para entrar en ese río de la iluminación? Que es obvio que sí. ¿Qué es para ti lo indescriptible, que no tiene palabras, ¿no? La iluminación. O si no, lo voy a poner más fácil. ¿Tienes alguna descripción? A ti se te da muy bien hablar. Doy fe de ello. O sea, que lo manejas bien, la parte eh, de exponer las enseñanzas. Eres un buen maestro. ¿Podrías describir mínimamente a las personas que no han tenido nunca un momento de Satori, cómo podría ser esa experiencia desde la parte humana? Claro, es que no, yo ahora mismo no estoy en otra, y tú tampoco, ¿no? Bueno, siempre digo lo mismo, que no se puede describir, pero eh, pasar por esa experiencia, que no es una experiencia de iluminación, es como eh, sentir la manifestación de las cualidades de Buda. Entonces, acá vamos a algo más teórico, ¿no? Más esquemático. Eh, nosotros conocemos que hay 6 mundos o estados mentales. Ambas cosas, o
Si no querés creer en otros mundos, puedes tomar como que son solo estados mentales. Son seis inferiores que son infierno, hambre, animalidad, ira o arrogancia o demonios combativos, eh, humanidad y eh, cielo. Eh, acá me sumé uno de más. Bueno, infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad y cielo. Esos son los seis mundos del samsara. Hacia arriba, desde lo más Sí, básico hacia... pero sí, 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 pero no es que uno pase por todo, que uno siga subiendo por esos, sino que se manifiestan en tu mente. Cuando sufrís, se manifiesta el infierno, cuando estás arrogante y peleadora, es el mundo de la arrogancia, o sea, el cuarto. Si en un momento te dejas llevar por los instintos, es animalidad. Si estás codiciosa y hambrienta de lo que sea, de fama, de fortuna, de sexo, de lo que fuera, eso es una expresión de la codicia. Y cuando estás feliz, estás en el cielo, y cuando estás tranquila, sin ni fu ni fa, tranquila nomás, ese es el estado de humanidad. Resulta que esos seis estados son totalmente dependientes de las circunstancias externas. Lo que te pasa, lo que logras, lo que perdés, influencia si estás en un estado de felicidad en el cielo y ven que te roban el auto y te pasas al infierno. Y te agarra la bronca y pasas a la arrogancia. Y sufrís porque lo perdiste y codicia. Y pensás que si lo agarras lo matas, animalidad. Bueno, entonces esos seis mundos son los seis mundos que se dice eh, dentro de lo que es la cosmogonía y la teoría budista del renacimiento, por los cuales uno transita en samsara. De acuerdo a cómo uno fallece, la tendencia kármica que tiene, en el momento de fallecer, va a renacer en uno de esos seis mundos. Bueno, cuando uno empieza a plantearse por qué cada vez que estoy feliz me pasa algo, asomo la cabeza y me bajan de un ramazo. Entonces, ¿qué hago para mejorar mi vida, para ser feliz, para superar todas estas cosas, etcétera? Entonces uno empieza a buscar. Ese deseo de búsqueda es el estado de aprendizaje, es un estado superior. Si uno, decimos en budismo, entra a estudiar el Dharma, a querer aprender del Buda, entonces se instala agrega a esos seis inferiores, agrega el estado de aprendizaje o Sravaka. Sravaka son los discípulos de Buda, los que estudian, los que escuchan la voz. Eh, y cuando vos empezaste a aprender del Dharma y después empezar a realizar las verdades de la vida por vos misma, es el estado de autorrealización, que se le llama simbólicamente Pratyeka Buda o contemplativo solitario, aquel que realiza la causalidad y el karma por sí mismo, aún sin conocer enseñanzas de Buda. Que en todas las religiones hay contemplativos solitarios. Ha habido. ¿M? Que leyendo uno se da cuenta que, bueno, ellos tratan de adaptarlo a, digamos, a la creencia o a la pertenencia religiosa, porque tampoco pueden hablar en contra, ¿no es cierto? Pero bueno, uno cuando vuelve, al volver, digamos, de la iluminación, del momento iluminativo, uno entra a actuar el intelecto, el razonamiento y las creencias y todo eso. Entonces, uno le explica de la manera que uno lo puede explicar. Pero en todas las religiones y filosofías ha habido iluminados en ese sentido, autorrealizados. Esos dos son niveles superiores, estados de conciencia o mentales, mejor dicho, superiores.
Pero todavía tienen algo de egoísmo, porque se basan en aprender y en autorrealizar. Cuando se despierta la compasión de decir, esto que voy aprendiendo, yo quiero ayudar a otros, se despierta el estado de bodhisattva. Entonces, bodhisattva es alguien que aprende, autorrealiza y tiene, o sea, que va logrando sabiduría de ver las cosas como son, pero tiene la compasión para compartirlo. Ya no lo hace como algo para sí mismo solamente. Entonces, un bodhisattva lo podés identificar. Podés decir, bueno, Jesús fue un gran bodhisattva. La Madre Teresa, una gran bodhisattva. Y así, más allá de que todos tienen sus críticos, digamos que tenés Gandhi, otro bodhisattva. El padre Todos Vicente tienen sus, Ferrer. todos tienen sus claroscuros, ¿no es cierto? Pero tienen ese aspecto de compasión y que no hacen las cosas para ellos mismos. Entonces, ese es un bodhisattva. Y hay otro nivel superior que es el Buda. Pero ese Buda no se puede explicar. Y aquí lo reengancho con lo que vos me preguntaste. ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo sería alguien iluminado? Entonces, no podés describir a un Buda porque está más allá de lo que uno puede De la comprender o comprensión describir. humana. Sí. Pero podés decir que si alguien es un bodhisattva y digamos como que mantiene ese estado de bodhisattva full time, por decirlo de una manera, entonces ese es un Buda. ¿Se comprende? Sí, sí, Podés sí. reconocer a un Buda cuando es alguien que es un gran bodhisattva, que no tiene, o sea, que reúne todo, reúne compasión y sabiduría y no tiene caídas, por decir. ¿Mm? ¿Conoces alguno? Tengo idea de varios, pero me reservo. Lo que sí puedo decir es que sobre haber tenido experiencias cancho, o sea, iluminaciones parciales, por decirlo de alguna manera, sí, eh, uno se da cuenta por eso, justamente por este tipo de señales hablando, ¿no? Eh, en Zen, por ejemplo, no sé, un maestro le hace la pregunta a los discípulos, uno aplaude, está bien, otro grita, está bien, otro se ríe, está bien, otro se da vuelta y se va, está bien, otro trata de darle una explicación, está mal. ¿Entendés? Entonces, eh, hay señales que marcan esa comprensión. ¿Podrías decirnos Y eso que te algunas estoy diciendo. señales? Bueno, las que Esa acabas de señal decir, que... estas que acabas de Sí, decir. sí, sí, sí. Ujú, O sea, esa comprensión que, bueno, uno tiene que tener grado de comprensión de eso, ¿no? ujú. Porque si no, no lo podés ver. O sea, es el estar despierto o estar dormido, ¿no? Si vos estás dormida, hay un montón de cosas que las ves de una cierta manera que cuando despertas te das cuenta que no eran así, que son sueños, que son irrealidades, que son ilusiones. Y a su vez, vos podés hablar con alguien en sueños o mejor dicho, vos estando despierta podés hablar con alguien que está dormido y no, suponiendo que hablara, que por ahí hay gente que sí te responde y todo, pero, pero no está consciente, ¿entendés? Vos estás despierta y la otra persona está dormida. Sí, sí. Entonces, ahí está, ese es un buen ejemplo. Los cuatro estados también. Y el último, Turilla. Eh, respecto al estar despierto, eso no es tan fácil todo el rato. Y luego, además, aún en las personas
bodhisattva, y que me dices que es así en la realidad, que tienen sus cosas, y entonces, porque todavía estamos aquí, en este nivel de conciencia. Eh, Sobre eso te quiero decir algo. cuenta, Si me cuenta, dejas bueno, una luego te pequeña... lanzo las dos preguntas que son Sí. necesidad interna, ¿eh? Y no sé ¿Está por qué bien? te he ¿Te dicho al cuento o te cuento? principio que no quería preparar nada, que no soy, no, tengo que fluir. Luego me las voy a Bueno, memorizar. Cuenta. resulta que yo te dije 10 estados, ¿no? Los 6 estados inferiores y los 4 nobles: aprendizaje, autorrealización, bodhisattva y Buda, ¿no? Resulta que hay una teoría que explica eso, que son la posesión mutua de los 10 estados. Quiere decir que vos en cada uno de esos estados tenés los 10 estados, a su vez. Por Entonces, por nuestra naturaleza humana, por, eh, no sé si llamarle naturaleza humana, funciona así. O sea, vos estás en estado de tranquilidad y tenés a su vez, cuando, o sea, tenés un estado que es tendencia en vos, que es el que más, que cuando nada te interfiere, vos te posicionas en ese. Si nada te interfiere y vos estás siempre feliz y todo lo ves positivo, es un estado de cielo. claro, claro, claro. Están Y latentes si dentro de vos, nosotros, quieres decir. claro, por el contrario, si vos estás, o sea, todos tenemos gente conocida así, no le pasa nada, o sea, no hay nada que le esté afectando en ese momento, pero ven todo negro. O sea, cualquier pregunta, cualquier comentario sobre cualquier cosa, tienen una tendencia. Esa es la tendencia. Pero dentro de ese estado tendencia, a su vez, están los otros 10 latentes. Claro, claro. Entonces, en el estado de infierno, que es el del sufrimiento más duro, si a su vez se te presenta el sufrimiento, o sea, si a su vez en tu estado de estar siempre sufriendo, te aparece una circunstancia que usualmente hace sufrir a la gente, para vos va a ser mucho más grave que para otra persona Claro, claro, claro. que no está en ese estado. Y te ¿Entiendes? puede llevar al estado inferior, por ejemplo, bueno, perdona, inferior o superior. Es una forma de comprensión Sí, sí, sí. a la animalidad. Sufrimiento más sufrimiento, reacción como animal, sin, es Sí, pero condicionado. en este sentido, el más bajo de todos es el infierno. Ujú. El infierno, porque el infierno es sufrimiento atroz. El animal es instintivo. El estado de animalidad es instintivo. No, no es sufrimiento. No es consciente de sufrimiento. Ah, entiendo, claro, entiendo. Entonces, ¿Entiendes? sufrimiento más sufrimiento puede llegar a padecer el infierno. Claro, claro. O sea, una persona en estado de animalidad es ese que dice, se encuentra algo tirado y se lo guarda, porque total otro haría lo mismo. Es ese que ante alguien superior se hace el bueno, mete la cola entre las piernas, ¿no? Y ante alguien inferior, o sea, lo pones en un puesto de mando y es un tirano y trata re Ajá. mal a los otros. O sea, se aprovecha de los débiles, se hace todo sumiso ante los fuertes. Eso es animalidad. Muy Es buen dejarse ejemplo, llevar. muy buen ¿Eh? ejemplo, muy buen Sí, ejemplo. sí, sí. El que dice la vida es una jungla, eso es una mirada desde la animalidad. ¿Mm? El depredador, Y el bueno, que va pensando solo en sí mismo, en su supervivencia, exactamente. a Sí, través sí, sí. de otros, que toma lo que necesita, ya sea de comida, Exactamente. Sí, sí, sexo, cualquier cosa. sí. O sea, sigue sus instintos, sus compulsiones, para decirlo más psicológicamente moderno. Entonces, bueno, así cada uno de los estados. El de infierno es el que sufre. El de hambre es el codicioso, el que quiere más de lo que sea, que nunca está satisfecho. Eso es lo que marca ese estado. Nunca lo satisface, logra tal cosa, pero quiere más y quiere más y quiere más, ¿no?
Animalidad, ya lo dijimos. La arrogancia, el de la ira, es la gente, o sea, el estado mental que hace que no toleres que otro te gane. Siempre estás en competencia. Inclusive es uno de los estados más sutiles y más engañosos, porque hasta la gente que quiere ser buena, por ahí se molesta, se parece a otro que parece ser más bueno que él. Entonces sufre si hay alguien que es más bueno que él o si reconocen a otro por ser más bueno que él o ella. ¿Mm? Sí, sí, porque Entonces, en la parte, bueno, hoy día hay tantas relaciones con esto, ¿no? La palabra narcisismo, eh, mil cosas, mm, pero no te quiero interrumpir mucho, pero porque sufre un poco porque no ha contactado con su verdadera naturaleza, donde ujú, eh, emana toda parte de nutrición, ¿no? O luego te pregunto, ¿no? Avidia, la ignorancia de su propio ser. ujú, ujú. Y bueno, entonces, eso tenés que en cada uno de esos estados, vos tenés un estado tendencia en tu vida. Entonces, como vos sos una aprendedora y estás en el camino de querer ayudar, vos estás ahí, estás entre aprendizaje, autorrealización, bodhisattva. ¿M? Estás moviéndote ahí. Vos, o sea, no es algo que uno de afuera pueda catalogar o medir, es algo que le sirve a uno para automirarse, digamos, para mirarse en el espejo de uno mismo. Entonces, de acuerdo a ese estado tendencia, se van a manifestar los otros 10 estados. Por eso, están siempre latentes. Por eso, quiere decir que un bodhisattva, por más bodhisattva que sea, también tiene el infierno, también tiene el hambre, también tiene la animalidad, también tiene la arrogancia, ¿m? También tiene la tranquilidad, también tiene el cielo. O sea, tiene todos. Entonces, eso es lo que marca la existencia. No es que se eliminen, sino que quedan en estado latente. Mientras tu estado sea más alto, para usar esa terminología de inferior a superior, mientras tu estado base o tendencia sea más alto, los estados negativos se van a manifestar más diluidos o de una forma menos negativa. El sufrimiento para un bodhisattva es mucho menor, Claro, puede casi ni existir, ¿eh? O sea, no sufre, pues estamos hablando de sufrimiento psicológico, ¿no es cierto? Diferenciando de dolor. El, el cama, el dolor físico. El dolor real, ese es un tipo de sufrimiento, pero estamos hablando del sufrimiento, el otro sufrimiento que es el interior. psicológico. Ujú. Mm. Y por eso, ante una misma situación dolorosa, distinta gente la percibe y la vive de forma distinta. Para alguna es un drama atroz, para otra es algo doloroso, pero lo lleva, y a otro no le mueve un pelo, lo acepta y sigue adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso nos marca que, bueno, el sufrimiento en definitiva y todas esas experiencias dependen de la percepción de cada uno, ¿no? Depende de nuestra propia mente. Y es por eso que el objeto de estudio del budismo es la mente, y es por eso que todo lo trabajamos para ese lado, para una Claro, manera de transformar la mente. Y transformando la mente, que sería esta mente ilusoria, podemos trascender y percibir ese estado iluminado de despertar. Somos el mismo que duerme y después se despierta y se levanta. Somos el mismo, solo que en un estado estamos dormidos, en un momento estamos dormidos y en otro despertamos. Y ese grado de despertar puede ser variable. ¿Mm? claro, claro. Por eso te decía antes la condición humana, ¿no? De poder experimentar esos estados. Por eso te preguntaba que si conocías algún Buda, porque ya no estaría ni siquiera en la condición humana. Eso es lo que yo desde, no es intelectual solamente, ¿no? Sino como una Mm. percepción.
de lo que se explica. Entonces sí que hay, desde luego, los estados esporádicos tendentes a ser una cosa más estable. Eso es un camino. Por eso también cuando digo que siéntate, que te puedes iluminar, yo digo, perdona, o sea, está bien hoy día con tantas cosas que hay, pero para el ser humano promedio normal, lleva un tiempo, pero tampoco es un método. Si yo lo entiendo, pero todo es la siguiente eh, cuestión. ujú, Al fin y al cabo, después de tanto, tanto, y seguiré buscando hasta que me muera, pero de buscar a través de mis experiencias que a mí me han aportado, a través de esas experiencias acumulativas, una mayor comprensión eh, no mental, eh, aún así he podido yo percibir o descubrir que sigue habiendo una paradoja. ujú, Es y no es. El iluminado no está casi, salvo ciertas excepciones, en este nivel de conciencia y menos tiene un cuerpo o un cerebro, pero sí, claro que sí, que no descarto que los haya, ¿eh? Bueno, todo se basa además en la sabiduría de Buda, el budismo. Y Buda se dice que fue un ser humano. Jesús fue otra persona, un mensajero maravilloso, iluminado. Pero esa parte de paradoja para mí fue un pum, como un koan cuando dices, "Tras", te das cuenta que realmente sigue habiendo paradoja. Que no, yo, claro, evidentemente yo eh, me considero más lo que importa es la meditación, para mí, no Anabel, eh, no por solamente el yo, sino porque en ese camino de purificación, como en otras vías espirituales, el taoísmo, el cristianismo, la parte mística, sufí, son como los lados de la misma montaña, que Han, además sé que quiere decir montaña, ¿verdad? ujú, ujú. Eh, Anda, tengo una gatita ahí que me... No, ándate. Se me va a meter por la salida del aire. ay, Bueno, sí, sí, dale. Bueno, entonces bueno, la paradoja para vos es el tema de el iluminado que tiene todavía las características del ser humano, algo así. no, o sea, la paradoja es que existen los dos opuestos. Existe en esta tierra Ah, el uno y el otro. No, no tanto eso, que también eso puede llegar a ser una paradoja, una cuestión sorprendente, sino el tema de que existen los dos, que lo contienen los dos, la verdad y la ilusión, la negación y la afirmación, más allá de cualquier camino. Lo bueno considerado bueno y malo, eh, porque quizá tengo un cerebro todavía humano, o sea, entonces estoy condicionada. Esa paradoja he comprendido después de mucha búsqueda que sigue existiendo más allá de nosotros, ¿eh? O sea, arriba dicen que hay ángeles buenos y entidades negativas. Ya no me meto con los extraterrestres, buenos y malos, creadores y destructivos, madre mía. Esa paradoja me refiero. ujú. Eh, todo, todo esto de estas filosofías o perspectivas de ver la vida y la espiritualidad y la realidad, eh, bueno, cada uno tiene su marco ah, de Referencia. creencia, de teoría y qué sé yo, sí, tiene un marco de referencia, exactamente. Entonces,
Mi elección del budismo es porque el marco de referencia del budismo para mí tiene sentido y en particular el Zen, por mi propio vivir, por mi propia práctica y manifestaciones dentro de la práctica, es lo que más ah, es más afín, lo que más me simpatiza, entre comillas. Pero particularmente el Zen tiene algo que a mí me permite estar cómodo, inclusive desde el lado intelectual, que es el no ser dogmático, el no, inclusive dentro de lo que son las creencias budistas. El Zen en general abraza mucho el, el sutra de de los Kalamas, eh, que eran los habitantes de un pueblo que por el cual se ve que cruzaba la ruta de la seda o algo así, una ruta comercial. Entonces, en esa época y durante varios siglos, los pueblos que estaban por donde pasaba la ruta de comercio, bueno, tenían mucho movimiento, recibían muchas visitas y entonces los filósofos, los maestros, usualmente iban por esos pueblos también, porque viajaban, daban sus conferencias, sus charlas, sus workshops. Entonces, daban sus talleres. Eh, entonces ¿Ves? los Perdón, calamos. perdón, se tenían que amoldar a lo que había físicamente, a la realidad. No podían ir de Sí, árbol en árbol, en la realidad. exactamente. No, pero me río de la palabra workshop. Ya, Bueno, ya, ya. porque es algo más actual. Pero entonces los calamas le preguntan al Buda, ¿cómo hacen para definir, dilucidar qué enseñanza es verdadera o es válida, sirve o no sirve? Porque todos los maestros que pasan por acá, todos dicen que esto es lo que sirve, que esta es la enseñanza final y superior. Entonces, el Buda, de una manera muy repetitiva como son los sutras, le dice, le dice que básicamente no crean nada simplemente porque se los dice un maestro, porque viene de la tradición, porque está en alguna escritura sagrada, porque sea costumbre, eh, no sé, porque se lo digan sus padres, por lo que sea. No den nada por sentado, no acepten nada ciegamente. Todo, de ser posible, sométanlo a su criterio, a su juicio crítico y si es posible, pónganlo en práctica. Y solamente cuando estén convencidos ustedes mismos de que eso es bueno para ustedes y para los demás, en ese caso, acéptenlo. Claro, Entonces, el Zen es muy así. El Zen está dentro del budismo Mahayana, dentro del budismo en general, inclusive dentro del budismo Zen, que hay muchos escritos, y básicamente te dice, no, vos podés cuestionar todo y podés no creer nada, porque al final la creencia, qué es una creencia? de la ¿Eh? mente Es un parche para lo que no sabes. Es simplemente una curita, un parchecito que te tapa un hueco que vos tenés de conocimiento o de experiencia. o de Entonces, experiencia. claro, entonces lo parchas, lo llenas con una creencia. Yo creo tal cosa. Entonces, Te han introducido, te han introducido, que te han sí, educado. sí, que te han educado o que vos solo te educaste. Hay muchas cosas que podés buscar vos sola o solo y también, ¿no es cierto? Cuando uno es buscador, también va haciendo lo mismo. Va examinando qué cree en esto, me parece bien,
no me parece bien, esto sí lo creo, esto me convence, esto no me convence. Y así, y de golpe aparece otra cosa y te parece mejor y te vas a la otra, ¿no? Bueno, el Zen, la fortaleza que tiene para mí es justamente que no te dice que creas ciegamente, te dice proba, somételo a la práctica. Te dice, más que nada. El maestro Thich Nhat Hanh dijo también, el Zen no es ni una filosofía, ni un camino de vida, ni una religión, es una práctica. Entonces la puede practicar cualquiera con cualquier creencia. El único requisito es que en el momento de meditar digamos, no creas nada en tu cabeza. Simplemente medita abierto. Abrí la mente, esa es la cuestión. Porque la creencia te puede taponar la visión de la realidad. Claro, 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 La creencia es como un anteojo de color claro, 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 claro. que te va a hacer ver las cosas de una manera. Entonces hay que tener amplitud mental. Eso es la gran fortaleza para mí del Zen y por lo cual estoy en esto y quiero compartirlo para que siendo solamente una señal, un letrero que dice, por acá tenés que ir. Y cuando un estudiante me pregunta algo, tratar de ver en su perspectiva y guiarlo de la manera más apropiada para él, Ujú, lo cual es muy difícil. ¿Por ujú, qué? Porque no tenemos una interrelación muy cercana. Cuando uno vive en un monasterio, está rodeado y comparte todos los días, uno sabe. O se da cuenta, este le encanta leer y aprender todo. Bueno, a este hay que pararlo de que lea porque no experimenta, no practica, es solamente leer y leer y leer y me gusta este y me gusta el otro, y eso es una barrera. Después te encontrás con otro que no lee nada, practica y no piensa, y a ese hay que hacerlo pensar, lee esto, ¿entendés? Y así. Al que es ansioso hay que frenarlo, al que es lerdo hay que apurarlo. Pero todo eso se puede solamente cuando hay interrelación. Y en nuestro caso, la interrelación la hacemos mayormente virtual. Entonces, dos o tres veces por semana y cada tanto preguntas. Y mientras a mí no me pregunten, yo no sé por dónde está pasando, ¿no? Porque cuando yo pregunto y está todo bien así, y cuando yo digo algo y sí, ¿no? Pero asienten, así, pero yo no sé qué pasa por su cabeza. Entonces, solamente le puedo dar lo general. Lo general es lo superficial. Solamente cuando uno sabe realmente lo que el otro está transitando, le puede ir buscando esas enseñanzas particulares, ¿no? De claro, claro, claro. en dónde apurar, dónde frenar, dónde tranquilizar, dónde alentar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en eso consiste el Zen, básicamente. Y hoy me preguntaste algo y te dije, se había pensado algo, creo que me dijiste. Y yo te dije, yo cada vez trato de pensar menos. Sí, hay personas que prefieren ellos, eh, y yo respeto, tampoco quiero una charla dirigida, la verdad, porque tengo derecho también yo como ser humano a ser libre dentro de un espacio, ¿no? Que es para tu pausa sagrada. Pero bueno, Ujú. tengo esa parte de ofrecer si necesitan hablar de algo, si quieren hablar de algo. Pero bueno, aparte de esto que me dijiste es que salía como yo perfectamente, lo que saliera en la conversación improvisado, que me parece mucho más auténtico. eh, Uno tiene su propia naturaleza también humana, aunque la desnaturalización por completo sea ya luego la parte más del uno, más iluminada, pero no me ando por las ramas. Yo, de cosas que has dicho, tú me conoces desde hace años y conoces un poco la parte experiencial.
He caminado en el budismo, en el cristianismo, en el hinduismo, y la verdad es que todos tienen importantes, en el sufismo, tienen importantes eh, lecciones y prácticas suficientes como para purificarnos. Por eso lo asocio más, no a un camino que sea el que te asegure la iluminación, sino a una práctica de vida, a una práctica de vida. Y aunque a veces se dice que esto no es una religión, sí que hay veces que sí que es una religión. No te voy a preguntar sobre las invocaciones, no voy a profundizar en estas cosas, pero sí tenía dos cosas que creo que te pueden también gustar y nos puedes abrir un poco el entendimiento desde tu punto de, ¿ves? Humano de vista. No puedo hablar de otra manera. Para ti el aforismo eh, todo es mente, ¿qué significa? Y luego tengo una pregunta más y nada más, lo que tú quieras. Bueno, yo te dije que iba a hablar de lo que vos me pidieras, no hay problema. ¿No? Y de lo que tú quieras. Esto está libre según iba surgiendo. Sí, es que yo por ahí, más que querer, o sea, yo trato de responder a lo que vos me dices. Y si fuera por el querer, entonces no se podría hacer una entrevista. Tendríamos que estar silenciosos, ¿eh? Observando, simplemente. ¿Y quién observa? ¿Y quién observa? Eso. ¿Quién observa? Esa es la pregunta. Entonces, eh, todo es mente. Yo estoy de acuerdo con ese aforismo. Eh, las cosas se hacen realidad para nosotros a través de la mente. No hay otra forma. Y, y no hay mucha forma de decirlo de otra manera. Bueno, bueno, El Zen asume eso. Incluso dice, el Buda es la mente y la mente es Buda. Pero también dice, si te encuentras con un Buda, mátalo. ¿por? Porque no es real, porque no es verdadero. Porque encontrarse con un Buda significa buscar un Buda fuera de uno mismo. Buenísimo. Entonces, si encontrás un Buda, mátalo, no importa quién sea. Pero por supuesto, no es que va a agarrar una ametralladora y lo vas a matar, pero es quítalo. Claro que sí. Ah, el Buda está en tu mente, pero En tu si mente. vos lo Es que ahí, si tomás esas cosas aisladamente, pierden valor. Es todo en un contexto, es todo en un contexto, es bueno, todo sí, en un contexto. esa afirmación es que no tiene posibilidad, porque todo es relativo y ya está. Eso está, todo es una paradoja y ya está. Y así tenemos que vivir la experiencia humana, ¿no? Pero Ujú. tuve también un maestro tibetano que me decía, tengo por ahí un Buda que se rompió la cabeza. Se cayó, se rompió y lo miré y digo, es como mi Buda preferido, porque me decía siempre un maestro tibetano, Anabel, córtate la cabeza. Y de hecho, me metí en el tango por eso, porque cuando experiencié mi andadura larga por el tango, eh, como soy así, ya me conoces también, al final incluso en la parte profesional, yo no sentía la cabeza. O sea, me refiero, era una experiencia energética que Ujú. contenía los dos polos opuestos. No solamente, yo te hablo como humana, ¿eh? Que no puedo hablar de otra manera. No solamente así, en un abrazo de hombre a mujer, cada uno tiene su energía, sino también así. Y también así, porque era recibir, pero también la tierra, eh, el día y la noche, lo, la luz y la oscuridad,
O sea, a mí me tenía muy buscadora. O sea, muy quiero entender esto sin mente. Ujú. Entonces, esa parte de córtate la cabeza para no tener mente y luego te viene el aforismo, todo es mente, claro, en mí genera una... Además, yo, perdón que diga yo, porque te repito, me perdono a mí misma porque sigo siendo humana y es lo que soy hasta el día de mi muerte. También eterna buscadora y eterna practicante. Y está bien así, me gusta porque me siento feliz así, ¿no? En la práctica. Es un camino importante para mí. Práctica, práctica y práctica. Anabel, córtate Ujú. la mente. Y yo hice caso y no me corté la cabeza, pero tuve muchos años. Veo que no, ¿Cómo? veo que no. Pero tuve muchos años en esa búsqueda. Entonces, cuando el aforismo todo es mente, y bueno, y entonces ya me genera una, y bueno, ¿y el corazón? Que era la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque el Zen te dice mente y corazón unidos. Sin embargo, es impecable en mis prácticas, que sabes que también, aparte de contigo, tuve en otro monasterio, Soto Zen muchas veces, en otro monasterio Rinzai, mucho tiempo entregándome, te juro, a la práctica y devota con toda mi inocencia. Entendí o comprendí en mi pequeña cajita de Anabel que era el Zen, te describe, es un pulidor absoluto y trabaja muy bien la mente. Claro, la mente al final, para que quede transparente y la mente y el corazón puedan llegar a ser uno. Para las personas que no están en esa andaduría tiempo, que le digan que todo es mente, para mí es llevarlos a enfocarse a esto. Todo es mente, yo puedo crear con mi mente, yo atraigo con mi mente, entonces a mí me regenera un rechinar porque, bueno, el corazón y el sentir y el percibir y el entender un poco la naturaleza ajena, todo es mente, todo es mente. Entonces, tampoco están separados para mí, ¿no? Entonces, es uno, todo es uno, cuerpo, corazón y mente. Y el corazón para mí es el camino del medio. Y ya, bueno, simplemente eso. Cuenta desde tu perspectiva, por favor, porque Desde también mi trabajas perspectiva, el loto del sutra del loto, del amor, ¿no? el tema es que siempre estamos limitados por las palabras. Claro, claro. Entonces, cuando decimos mente, en realidad la, la palabra mente viene de traducir la palabra que se usa para mente-corazón. Entonces, cuando decimos mente, nos referimos a las dos cosas juntas. Pero en español, esto una persona común de la calle no lo entiende. O sea, entiende, Sí, por eso es un error. Deberíamos decir todo es mente-corazón. ah, qué bueno. Gracias. Y cuerpo, Es, iluminación. eso debería ser. No, no, porque mente, siempre habría que ir definiendo las palabras, ese es el problema. Que decimos mente, ¿en qué sentido lo decimos? ¿Solamente lo intelectual? No, Ahí quiero llegar. no es lo intelectual, es Porque el el silencio no es sentir. intelectual, Han. Claro, Y es exactamente, la práctica básica del Zen. sí. Pero también tiene varias connotaciones la mente. Está la mente, llamémosle con minúscula, y la mente con mayúscula. Sí, La sí, mente con sí. mayúscula es la conciencia superior, bla, 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 de la cual somos parte y en realidad no es que seamos parte, somos. Esa es nuestra verdadera identidad, si le querés llamar así. Y no la mente, esta mente chiquitita, ilusoria, engañosa, con impureza. Igual, ¿Eh? igual en el hinduismo también, así. Ah, sí, está. Sí, yo creo que.
mayormente todas estas disciplinas eh, es como que hay una tendencia cuando lo buscas bien, que todos van para más o menos el mismo lado. Eh, la diferencia del Zen yo creo que está en la parte dogmática, y eso es lo que yo te dije antes. El Zen a mí me da la oportunidad de yo hablar con cualquiera y que no me importen las creencias, y que yo no tenga una creencia para defender. No me interesa defender creencias. Pero Han, cuando uno enseña budismo, está enseñando una enseñanza también, que también tienes que Sí, creer en ella. No deja de ser una sí. creencia. Pero te digo, desde toda esta creencia en el Zen es desde el contexto Zen. Las palabras y conceptos y enseñanzas y letras y sutras y palabras de los maestros son todos dedos señalando la luna. Entonces, los tenés que creer en el sentido ese, de mirar para dónde señalan, no creer al pie de la letra o todo lo que exigiría toda una rigurosidad de traducción y de cosas así que al final Claro, no eso es tienen sentido. solamente una cosa. Pero cuando uno es inocente y quiere con todo su eh, corazón comprender, por eso la práctica y la experiencia conforman más a los individuos, ¿no? Porque Sí, uno se lo cree, uno está ahí, su maestro es su maestro. Y sí. cuando luego el maestro le dice es que todo es relativo o no hay que creer, es como un choque. Es como decir, pero bueno, no me decías esto, yo era buena estudiante. Entonces, claro, es muy... por eso hay que trascender. Esa es la paradoja también para mí, ¿me entiendes? Hay Bueno, que es que el Zen ver es los dos. paradoja. El Zen es el Zen, todo lo que buscas en Zen es paradoja. Eso es lo que descubrí con los años. Eso. O sea, el Zen es que yo dé 7 niveles de curso de budismo y después te diga, no creas nada. Sentate, cállate y medita. ¿Mm? Exacto, y entendí ahí, porque hasta el mismo Bruce Lee decía, eh, llega hasta el final con el aprendizaje y luego disuélvete. Sí, como el agua fluye. Claro, tiene sentido, pero al inicio, las palabras, claro, es la única forma de ir eh, creando una comprensión de algo que no se puede ni siquiera comprender. Sí. O sea, yo te diría lo siguiente. Yo te digo, cree esto. Y vos me decís, no, pero me resulta muy difícil creer. Bueno, entonces no creas. Pero no, si no creo, no puedo practicar. Bueno, entonces cree. Claro, Es- claro, claro, claro. Bueno, hay Esto, un camino, por eso te las digo. enseñanzas sí son como desde el lado para llegar a la comprensión intuitiva o el despertar, necesitas las palabras como balsas. Pero las balsas al final no sirven más que para ayudarte a cruzar. ¿No Claro. te gusta la balsa? Cruza nadando. No, que me entra agua por la boca. Bueno, ponete un salvavidas. O sea, ese es el tema. Por El eso asunto es es despertar. el Esa es corazón. la práctica. Por eso el corazón te lleva a veces donde la mente no alcanza, pero sin separación, ¿eh? Me gustaría acabar con lo del sutra, perdón, el sutra del loto. Me gustaría Sí, acabar, pero antes que además tú lo recitas también, pero antes, respecto a lo que estábamos hablando, por eso elegí el Unalome, porque si para materializarse hace falta tres puntitos, un chorrito, un lado, otro lado, un lado, y va cayendo en la materialidad y luego hasta que se enreda sobre sí mismo, para liberarse también hace falta desandar el mismo camino, desenredarse de uno mismo, pasar un lado, otro lado, otro lado, otro lado, un claro, unión de los opuestos sostenido hasta que vuelves a ser tres puntitos y desapareces, ¿no? mm, Eh, esa parte a mí gráficamente me recuerda lo que el símbolo significa, el camino de la liberación, es andar lo andado. bueno, pero acá te tengo que responder como Krishnamurti, como Osho.
como Sadhguru, como todos, cuando vos profundizás un poco, que te dicen el camino a la liberación es no hay camino. Claro, ya luego después de los tres puntitos no hay nada más. No, 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 ningún puntito, nada. Eso es un dibujito. Bueno, una, un gráfico, sí, es un gráfico. Pero bueno, Sí, otra vez sí, pero por eso. volvemos Pero te a da la la... iluminación Por eso. repentina. Claro, así Y es. claro, claro, pero es eso, el camino y el no camino, la eterna paradoja. Porque cualquier Mira, ejecutivo, cualquier persona puede tener momentos de Satori, pero hombre, pensar que puede te cuento. iluminarse. Sí, pero sí, mientras lo sigas mirando como proceso, como... No, 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 no lo no. miro ni siquiera como proceso, pero realmente cuando tú, que sí que hay personas que, claro que sí, que pueden iluminarse y ojalá que hayan en camino a otro o deseen ya no estar, pero que no, no es lo común que una persona toda su vida adoctrinada se siente una vez en meditación y diga, me he iluminado. Ujú. Bueno, está la historia del sexto patriarca, quien fue el sexto ancestro, digamos, del Zen en China, Huineng. Él era una persona iletrada de la otra punta de China, no me acuerdo si era del sur o del norte. Cuando llegó al monasterio, todos lo miraban para abajo, el resto de los monjes, porque era un tipo iletrado, no sabía leer ni escribir. Y entonces lo mandaron a limpiar los establos, o sea, tenía que limpiar la caca de los caballos. Bueno, eh, y él, cuando llegó el momento de la sucesión, en ese monasterio estaba el quinto patriarca, que tenía que decidir quién iba a ser el sexto. Entonces, el que era abad del templo, creo, o el monje más importante, aparte de él, era el número cantado, que todos los demás monjes decían, este es el que va a ser el sucesor. Entonces, el, el quinto ancestro pone una especie de concurso, digamos. Escriban, hagan un poema que refleje su iluminación, su despertar, y el que gane, o sea, yo voy a verlo, y el que represente más fielmente la iluminación, ese va a ser mi sucesor. Entonces, este importante monje escribió algo como que, eh, refiriéndose a la mente, el espejo sobre el que se posan los sufrimientos y las ilusiones, etcétera, etcétera, y que había que pulirlo, ¿no? Para alcanzar la iluminación. No recuerdo las palabras, pero a Ujú, eso se refería. Y eso lo hablan muchos otros maestros, se refieren de esa misma manera a la iluminación, como un espejo que había que pulir. O sea, los espejos en esa época eran de metal. Si no los pulías, se oscurecían, ¿no? Se ponían negro como la plata, bueno, como todos los metales. Entonces, él habla de eso, pulir la mente. Y Juinen, que no sabía leer, vio el poema escrito en un muro donde tenían que escribirlo. Vio el poema ese y, como no podía leerlo, le preguntó a otro monje que le tradujera. Y cuando le tradujo, él es como que en ese momento realizó la verdad, despertó y escribió su poema. Y su poema, en resumen, decía, si no hay espejo, ¿dónde podrían asentarse los sufrimientos? ¿Entendés? Entonces, como que y bueno, merced a eso, le dieron la sucesión a él. Pero como ya había mucha celo y esas cosas, ahí mismo, en un mismo monasterio, le dijo, yo te doy, le dio ¿cómo se llama?
su quesa, su Eso, la manto, fecha. Ujú. el Su, quesa, su y colgante, el ¿no? bastón, y le dijo que se fuera, y creo que el cuenco también, y que se fuera, y que se lo llevara con él, pero que se fuera silenciosamente, porque si no lo iban a querer atacar los otros. Y, y bueno, él se fue. Después lo alcanzaron y creo que él le devolvió el manto, una cosa así. Pero igualmente fue considerado el sexto ancestro. Entonces lo que se quiere demostrar con esa historia, que no sé si será tal cual, pero es una historia ilustrativa de que no hace falta erudición, no hace falta ser un académico, Sí, tener sí. conocimientos intelectuales y todo, sino eh, que la percepción está más allá de eso, es simplemente ver las cosas como son. Y ese ver las cosas como son se puede lograr simplemente con que alguien te lea un poema. No hace falta sentarse 1000 horas y qué sé yo. Por supuesto, en esa época la mente de la gente estaba menos expuesta a todas las cosas que estamos expuestos hoy en día. Hay mucho estrés y bueno, la mente es un torbellino. O sea que ellos, por más que tuvieran problemas en la vida cotidiana, su mente iba a estar mucho más tranquila. Entonces hoy lo que practicamos, la meditación es para tranquilizar la mente. Si logramos tranquilizar la mente, se puede manifestar eso. Entonces, como vos dijiste bien, sentado a la orilla de un río, mirando la naturaleza, de golpe podés tener un despertar. Y el tema del despertar es que en ese momento uno percibe la interrelación de todas las cosas. Y al percibir la interrelación, también despierta al origen dependiente, al no yo, al interser, a la ley de causalidad, pues todo está relacionado. Entonces, cuando uno despierta eso, su visión ante la vida cambia. No será un Buda que está todo el tiempo flotando, pero sí cambia su visión porque inclusive ya ni necesita pensar en términos de ser compasivo o no, ya le sale naturalmente. Si vos te pegás un martillazo en un dedo, ¿no? Mientras estás trabajando, la mano que recibió el martillazo no le va a sacar el martillo a la otra y le va a devolver un martillazo, ¿no es cierto? Porque son parte de vos. Entonces, al uno experimentar eso, no siendo uno, y no experimentando, pero cuando uno vivencia eso, desaparece el egoísmo, desaparece esto, hasta la compasión pensada desaparece, porque es algo natural. Sí, Eh, no es tan fácil permanecer siempre en ello debido quizá a nuestra naturaleza humana, ¿no? O sea, te sí, digo porque sí. Por eso te eh, quedan en estado latente, pero la diferencia es que antes probablemente vos reaccionabas. Y a partir de ahora, vos no reacciones, vos respondas. claro, no, no, sí, eso es básico, eso está claro. Yo sé que la última parte es la del Sutra al Corazón, ¿eh? Y sé que además ya vamos a ir finalizando. Tú tenías también algo que hacer y no quiero tomar mucho tiempo. No, Eh, solo tengo que vivir nomás, no te preocupes. sí, que no queremos que muera, por favor. Hasta el Buda, una chica se le llevó, o sea, le llevó un cuenco, le dijo, come, come. Bueno, respecto a lo de darte cuenta que todo está interrelacionado hasta que es que dices que es una iluminación. Yo, claro, no es, ya quitando la palabra iluminación, yo hace muchos años cuando llevaba los retiros de silencio, que salía con un maestro zen y venía a España conmigo a hacer el retiro y yo le traducía del inglés y tenía un grupito de unos 20 personas y nos pusimos como debajo de un árbol y él hablaba maravillosamente y estaban todos extasiados y empezábamos a meditar y en ese momento de verdad, vamos, de verdad del corazón, lo que sentí, dije, madre mía,
todos aquí, tan bonito, ¿no? Tan feliz. Y si un loco en Estados Unidos aprieta el botón de la bomba atómica, nos vamos todos a la porra. Entonces entendí ahí, en ese momento, la interrelación. Y por qué muchas personas vienen como Budas a ayudar. Y también porque Jesús dijo que hasta el último, hasta que el último no hubiera pasado, hasta el último de los suyos no hubiera pasado, no podría realizarse la naturaleza eh, como crística o Buda, o porque estamos todos interrelacionados. Entonces ahí yo lo sentí, pero a pesar de eso, luego también la vida va cambiando y me metí también en el tango y seguí, o sea que entiendo también la parte de que tenemos los estados latentes y se van manifestando a lo largo de nuestra trayectoria humana. Por eso no aspiro de verdad a ser más que humana. Que humana dicen que es la persona que ayuda a otros. No, no poniéndome ese cartel, ¿eh? Lo pongo en otros. Vamos acabando si deseas. Y lo único que sí que quería decir a favor de tu pausa sagrada, que es verdad, hoy día con los teléfonos, internet, yo lo llamo la mente extendida, estamos muy, muy activos mentalmente. Entonces sentí que tu pausa sagrada era una buena práctica real, humilde, para poder ir volviendo a nuestro centro, ¿no? Y aquí ya digo nuestro centro, el corazón, y te dejo la palabra a ti sobre el Sutra del Corazón, que también lo recitas siempre. ¿El Sutra del Corazón o el Sutra del Loto? ¿Qué me dijiste? Primero me Eh, dijiste el Sutra del Loto. sí, sí, primero te dije el Sutra del Loto. Si quieres, dinos los dos, si tienes tiempo, pero yo me enfoco en la parte de el Sutra del Corazón. La parte del mantra. En la parte que tú quieras, para ir terminando, que sea una energía realmente radiante, también tan bonita como también esa meditación que vas irradiando fuera, ¿no? Yo no me tengo memorizado, a pesar de que lo practiqué muchas veces, no lo tengo memorizado el Sutra del Corazón, pero si quieres decirnos o hablarnos de los dos, eh, feliz. Sí, no, me gustaría recitar el mantra. El mantra. Nosotros hacemos, en realidad hacemos dos meditaciones ahora. A la mañana hacemos una que nos conduce a preguntarnos quién soy yo. Pero lo que recitamos es, no soy este cuerpo, tampoco soy esta mente. Entonces el tema es calar hondo para que surja esa, eh, ¿cómo se dice? Que nosotros podamos inquirir, preguntarnos íntimamente, ¿quién soy yo? Si no soy este cuerpo y no soy esta mente, ¿quién soy yo? Y entonces toda pregunta, toda respuesta que surja de este ¿quién soy yo? Hay que soltarla, porque son respuestas Mentales. eh, convencionales, mentales, sí, sí, relativas. Entonces, ah, y después a la noche recitamos el Namo Buddha Amida. Perdón, solamente para reírme, ¿eh? ¿Ves como todo no es Sí, mente? ¿todo qué? ¿Ves como todo no Ah, es mente y hay que soltar la mente también? Ya sé que la mente burda y la mente transparente. Sí. sí, 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 y sí. El tema de estar sujeto a traducciones y que uno mismo lee, pero yo no le doy importancia, entonces, claro, por ahí no me doy cuenta que estoy hablando de distintas mentes. Igual que cuando hablamos de Buda, hablamos de distintos Budas. El Buda histórico, el Buda como concepto de naturaleza de Buda eterna, o sea, sin principio y sin comienzo. Sí, sin principio y sin final, sin límite. Así que, bueno, vamos a recitar un poquito de los dos. Vamos allá. Bueno, entonces
Nos sentamos en una posición cómoda, bien erguidos, en el borde del asiento para que la pelvis se bascule hacia adelante y nos ayude a mantener erguida la espalda, erguida la cabeza. Entrecerramos los ojos, dirigimos la mirada hacia abajo, pero la mirada interna va hacia el entrecejo, donde está el ojo espiritual, la boca cerrada sin apretar los dientes, los labios esbozando una sonrisa, el mentón retraído, hombros relajados, los brazos caen en forma natural por el costado del cuerpo, las manos en el regazo, palmas hacia arriba, derecha sobre la izquierda, y los pulgares se tocan formando un techo sobre las palmas. Inhalamos y exhalamos largo. Al inhalar decimos mentalmente, no soy este cuerpo. Al exhalar decimos mentalmente, tampoco soy esta mente. No soy este cuerpo, tampoco soy esta mente. No soy este cuerpo, tampoco soy esta mente. No soy este cuerpo, tampoco soy esta mente. Al inhalar decimos mentalmente Namo. Al exhalar decimos mentalmente Buda Amida. Namo Buda Amida. Namo Buda Amida. Namo Buda Amida. Abrimos los ojos, las manos en el pecho. Namo Buda Amida. Gracias. Disculpa, he puesto el audio tapado porque estaba arriba el vecino tocando maravillosamente el piano, pero no quería molestar. Bueno, gracias, gracias, gracias. Pero finalizamos con el del corazón, ¿verdad? Finalizamos con la recitación del Buda Amida, no el Sutra del Corazón. Y El el Sutra del Corazón es eh, Gate, Gate, para Samgate, Bodhisvaja. Gate, Gate, para Samgate, Bodhisvaja.
Gate, gate, para samgate, bodhisvaha. Gate, gate, para samgate, bodhisvaha. Necesitamos la traducción al español, por favor, y gracias. ¿De cuál? ¿De esta última? Y dice algo así como ir a la otra orilla, totalmente a la otra orilla. Vamos juntos, vamos todos, ya, una cosa así. Qué bonito, qué bonito. Y ir desde la orilla del sufrimiento a la orilla de la iluminación. Qué bonito, qué bonito. Ha sido un placer, Han, de verdad, tenerte aquí en tu pausa sagrada y una gran, gran entrevista. Gracias, gracias, gracias. Y hasta pronto. Gracias a vos. Hasta pronto. Pronto. Un instante.